Esta es la historia del abuelo del bastón. Resulta que en un lejano pueblo, allá en las orillas de una montaña, existía un abuelo en común. Este abuelo no era como los demás abuelos. Se comportaba extraño con los niños y con las personas que lo rodeaban. De día era una persona y de noche era otra. Pero da la casualidad de que cuando los viajeros caminaban por sus tierras, estos desaparecían. Y ¿Los viajeros? Los viajeros. Los viajeros que caminaban hacia el pueblo tenían que cruzar por su casa y muchos de ellos no aparecían. Sus cosas desaparecían. Y da la casualidad de que el abuelo nunca decía nada. ¿Qué pasaba con la gente? Muchas de las personas querían saber en qué es lo que acontecía el misterio. Hasta que de pronto, una familia en común que tenía un niño, bueno, no tan niño, tenía aproximadamente 15 años, él decide vislumbrar o prácticamente abrir el misterio para saber qué es lo que pasaba. Y así que se esconde en uno de los arbustos y espera al anochecer, donde los viajeros en muchas ocasiones viajaban esas horas. Y vio en la lejanía la casa del abuelo, que cada vez que cada viajero se acercaba porque sus linternas alumbraban, la casa del abuelo o del anciano se prendía y se abría la puerta de calamina. El niño vio que el abuelo se salió y atacó de frente al viajero. Agarró sus cosas y la tiró al río y se lo llevó a él. ¿El abuelo? Sí, el abuelo. Pero los abuelos son tan buenos. ¿Este era un abuelo malo? Sí, era muy malo. El abuelo prácticamente hacía esto todo a propósito, pero ¿con qué razón? No lo entendía. El jovencito no lo entendía. ¿Por qué dirás? Porque resulta que el abuelo tenía un gran terreno, tenía agricultura y ganado. ¿Por qué tendría que hacer esas cosas? Así que el abuelo, con su bastón, se ayudaba con ello y asaltaba a todas las personas del lugar. Y se las llevaba a su casa. El niño, confundido y un poquito atónito por lo que había pasado, empieza a huir del lugar y corriendo y corriendo y corriendo hacia el pueblo. Intenta contarle a sus padres de lo que había pasado. Sí, que lo cuente, que lo cuente, que lo cuente. Pero nadie le creía. ¿Por qué? Porque ese mismo día el abuelo bajó al pueblo. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Él era bueno en el pueblo. Daba juguetes y era amable con todos. ¿Y daba caramelos? Sí, daba caramelos a los panecillos. Esos panecillos de chocolate que ves en la calle. Oh, turrones. Ajá. Ya, y continúa. Y así que todas las personas, y sobre todo sus padres, no le creían a su hijo debido a que no lo veían capaz al anciano de hacer tales locuras. Y obviamente el niño no se iba a quedar callado, así que dispuesto a encontrar pruebas con una vieja cámara que tenían en su casa, fue en la noche nuevamente a poder grabar al anciano pero de más cerca. Así que esperó a que un transeúnte, un viajero estuviese por ahí para verlo más de cerca y seguirlo hasta la casa del anciano. El anciano, como todas las veces, agarró al viajero, lo tumbó y lo botó al río sus cosas para que éste se la llevase con la corriente. Y al hombre o al viajero lo agarró y lo metió a su casa. En su casa, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Tumbó al viajero e iba a hacer un acto tan horrible que no se pronuncia prácticamente a cualquiera.
Y resulta que el abuelo en su juventud era un gran soldado, un soldado de guerra que viajó, que peleó contra prácticamente los malos, pero que también tuvo traumas. Y el jovencito se asustó tanto de ese accionar, su brillo. Y resulta que se dio a conocer. El abuelo la había escuchado los pasos y los sonidos que había hecho el jovencito y lo iba a perseguir, a atraparlo. ¿Y qué hizo el joven? Corrió. Sí, corrió y corrió y corrió, una y otra vez. Se tropezó y aún así siguió corriendo. ¿Y sabes cuál era lo extraño? ¿Qué? ¿Sabe? ¡No molestes! Ya, sorry. 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 Ya, continúa con el cuento. Y así. Ya. El niño corrió por el camino que le habían enseñado sus padres, pero dada la casualidad de que entre más corría, más lo alcanzaba el anciano. Era un anciano veloz. Sí, a pesar de su Pero edad. no mientas, los ancianos ya no corren. Sí corre, porque su equilibrio que tiene se lo ayuda con el bastón que tiene. No manches. Sí. ¿Y serio? lo atrapó o no lo atrapó? Pues bueno, te cuento. Resulta que el niño estaba corriendo rápido, intentando escapar de él, pero a veces se tropezaba. Y cuando uno se tropieza, tarda más en levantarse. Así que poco a poco empezó a alcanzarlo el anciano. Y él gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. Hasta que de pronto, unas breves luces del pueblo se aprenden. Alguien los había escuchado. Y ese alguien salió de frente y vio al niño corriendo, huyendo del abuelo. Ya. El abuelo con su bastón empezaba a perseguir y perseguir al niño y no se había dado cuenta de que allá adelante se había prendido una luz. Y los mismos pueblerinos empezaron, bueno, él y unos cuantos, claro, no todos, fueron al lugar donde iban los gritos. Y ahí vieron con sus ojos de que el abuelo, el que robaba las maletas de los, bueno, prácticamente no las robaba, sino las botaba al río, el que se robaba a todos los viajeros, era el anciano. Lo atraparon. Lo atraparon y lo encarcelaron. ¿Y qué pasó con la gente que estaba encerrado en su casa? Pues se volvía un rico estofado que él cocinaba. No digas eso, no inventes. ¿Por qué no terminas la historia con que los encontraron que estaban trabajando ahí adentro y terminaron todos felices y contentos? Cada uno se fue a su casa y se fue con sus esposas y sus hijos. ¿Por qué eres siempre fatalista? ¿Por qué? Es que es más emocionante. Amigos, suscríbanse al canal y no dejen de dejar su comentario. Chao. Exactamente. Chao.